Kabod Elohim Beseter Dabar. Kabod Malachim Hakor Dabar. Gloria de Elohim es encerrar un secreto o esconder su palabra. Honra de los reyes es descubrir precisamente este secreto o esta palabra. Bienvenidos en esta ocasión, en este estudio, el primero del quinto libro de la Torah, la Parashá Devarim, y que así se llama también el libro de Devarim. En este quinto libro de Devarim pareciera que es la Mishnah Torah, como se nos enseña, o es Deuteros Nomos, es la repetición de la Torah. Esto va más allá. Aquí estamos en el 11º mes, nos dice el escrito, en el cual Moshe le queda solamente un mes, 7 días, para volver a forzar o a reforzar la enseñanza de la Torah. Esta es una nueva generación, no es la misma que salió de ahí de Egipto. Ya pasaron 40 años, toda esa generación murió. Es nueva gente. En aquella época, cuando recibieron la Torá, los que les dijeron que iban a morir eran los mayores de 20 años. Quiere decir que esta generación es menores de 20 años. Aún no sabían muchas cosas. Unos nacieron en el desierto. Pero Moshe enfatiza que hay 7 lugares, hay 7 midot, hay 7 formas nuestras de ser que tenemos que trabajarlas. Y ahí el secreto, que hay que trabajarlas, son diferentes áreas, que Moshe y en el escrito nos los deja saber como lugares, pero que detrás de esos lugares hubo un gran error, pero también hay una gran enseñanza para superarlos. Esta es entonces la Parashá Devarim, la primera de dicho libro de la Torah. Bienvenidos entonces y aprendamos y descubramos esos secretos que Elohim esconde en el rollo. Bienvenidos. Eleja Devarim, Asher Diber Moshe al Kol Israel, Be'arba Hayarden, Bamidbar, Be'arba, Mulsuf, Be'im Paran, Ube'im Tofel, Be'laban, Be'haserot, Bedai Saha, Parashá Devarim. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este breve estudio, pequeño estudio de la Parashá Devarim. Iniciamos el quinto libro de la Torah, así llamado quinto libro, ya que el rollo es uno completo, pero lo dividen y con un propósito muy grande. Veamos entonces los datos de la Parashá Devarim. Devarim o Deuteronomio. Deuteronomos es la repetición de la ley. En todo caso, así sería en español, Deuteronomios. No es repetición, sabemos que la Torah no se repite nada, trae nuevos secretos, es para un nuevo propósito. Pero vamos a ver aquí los datos de Devarim 1:1 al 3:23. El profeta Isaías, capítulo 1, del 1 al 27. Y el libro de Hechos, entre muchas citas, 9, del 1 al 21. Y los temas de esta ocasión: Moshe habla a la nueva generación. Recordemos nosotros que este es un nuevo pueblo. No es el mismo que salió de Egipto. El que salió de Egipto prácticamente mueren todos en el desierto, tal y como fue estipulado en esa situación de Parán, cuando envían a los espías, esa situación del lloro sin causa, el llanto sin causa. Ese 9 de Ab, que precisamente estamos en estos días. Los 7 lugares o 7 pruebas, muy interesante: nombramiento de jueces, Esab, Seir, Moab, conquista de Og, y también lo que exponen las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manashe. Vamos entonces a ver ahí nuestra cita. Pero déjenme poner esta cita primero, es muy interesante, y esta cita deberíamos, antes de comenzar cualquier estudio, recordarlo. ¿Qué nos dice ahí? Esta es la palabra, o este es el libro de Proverbios. Shlomo, ese gran sabio, dice: Kabod Elohim Haseter Davar. Así, Kabod Elohim Haseter Davar. Ukabod Malachim Hakor Davar. Nos dice, Kabod, gloria, lo traducen así. De Elohim, Haseter es encubrir, esconder. Mire, esta palabra seter es muy interesante cuando la vemos nosotros. Esta palabra seter es lo mismo que Esther, así, escondido. Así, cuando en el libro de Esther el creador esconde su rostro aparentemente,
pero cuando creemos que esconde su rostro es cuando está más cercano y más visible. Dice, Kabod Elohim Haseter Dabar. Es una gran gloria, una honra del Creador esconder su palabra. Ukabod Malachim, y la Kabod o la bendición, por usar esa otra expresión, de sus hijos, de los reyes, de los enviados, de los Malachim, Hakor Dabar. Esta palabra Hakor viene de la misma raíz de Juká. Juká es aquello que está escrito pero que no se entiende, que tampoco Shlomo lo pudo entender. El claro ejemplo de que Shlomo no pudo entender era acerca de la vaca roja. Dijo Shlomo, he escudriñado todo, soy muy sabio, sé todo porque me dejan entender cosas de lo alto, pero acerca de la vaca roja no lo puedo entender, porque la vaca roja, el mandamiento, es un jukot, es una, dentro de los mandamientos jukim, aquellos que no se perciben con nuestra inteligencia humana, eso es suprarracional, no con lo racional. Entonces nos dice, Kabod Elohim Haseter Dabar. Gloria del Creador es esconder su palabra. Ukabod Malachim Hakor Dabar. ¿Por qué le cuento esto y por qué le traigo esto? Porque claramente el Mesías nos mencionó y nos exhortó o nos animó a que escudriñásemos el texto. Nos dice, escudriñen el texto. Ahí el rollo habla de mí. Ahí está escondido. Y esta es la Kabod Elohim que lo esconde. Pero si llevamos una ganancia, una honra, una bendición, es descubrir lo Juká, es descubrir el secreto que Él ha escondido. Teniendo esto en mente, entonces voy a ponerle el texto de la Parashá de Barim. Nos dice así, en esta ocasión voy a ponerle un texto se le llama esta porción la Biblia cabalística. Muy interesante. La editaron, el texto es el mismo, pero cuando lo trabajan los cabalistas, ellos no lo leen como una forma histórica. Es difícil de entender esto que le estoy mencionando para algunos. No es literal todo esto, ciertamente tiene su parte literal y su contraparte mística. Cuando se lee esto en la Kabbalah, no estamos viendo situaciones aquí en la tierra de patriarcas. El texto cabalístico, en el texto cabalístico o en el texto del nivel Sod, no hay personas, hay acontecimientos o hay energías. Por ejemplo, aquí nos dice lo que yo le acabo de mencionar. Esta es la porción de Barim. Le voy a leer una parte solamente y después le voy a hacer unos señalamientos. Déjenme poner esta herramienta que nos ayuda mucho a al menos dejar saber dónde vamos. Es interesante para no perdernos. Por ejemplo, aquí nos dice Elej Hadebarim. Aquí tenemos la palabra Asher Diber Moshe al Kol Israel Be'erev Hayarden, del otro lado del río Jordán. Bamidbar, Be'arba, Mulsur, Beim Paran, Ubeim Tofel, Belaban, Behaz Sorot, Bedai Sahar. Ejad Asher Yam. Nos dice aquí, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel del este lado del Jardín en el desierto. Pareciera que dice en el desierto, pero aquí empieza a abrir los tecnicismos que usa la Torah. En el Arabán, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel y Labán, y Hatzerot y Disahab. 11 días de camino desde Joreb hasta en dirección al monte de Seir, hasta Kadesh Barnea. Y sucedió que en el año 40, en el 11º mes, el primero del mes, habló Moshe a los hijos de Israel conforme todo lo que ordenó Yahweh respecto a ellos. Ahora, déjenme señalarles solamente este texto. Es muy interesante y en algunos momentos podremos detenernos solamente en el texto y explicarlo. Cuando tratamos de entenderlo, no exactamente en el nivel Sod, porque es muy difícil. Elej Hadebarim, aquí hay 3 letras, mire, la Resh, la Aleph y la He. Este es un nombre de los 72 nombres. Quiere decir que cuando leemos esta porción, tenemos que hacerlo bajo esta perspectiva de mirar.
Este es re, este es uno de los nombres del Creador. Este es re, como mira o pon atención o que tu conciencia se abra. El Jadebarín, ¿qué es esto lo que nos está diciendo el Creador? Bueno, aquí dice Asher Diber, otra vez, mira lo que te está hablando. Asher Diber, otra vez la palabra re, o uno de los 72 nombres. Aquí es muy interesante también. Dice Mosh, pero aquí en la parte de enfrente es otro de los 72 nombres. Esto es para sanidad. Es muy importante esto. Realmente, en un futuro, o en una forma más de entendimiento, o de entendimiento más amplio, tendríamos que leerlo de esta manera. Cuando leamos Moshe, no significa aquella persona que estuvo en el desierto, ni tampoco aquel niño que iba en el río, sino que es Moshe, es una fuerza. Y Moshe es lo mismo que Mashiach. Bueno, Moshe era un Mashiach. Y ese Mashiach trae las funciones de Mem Hei Shin. ¿Qué es Mem Hei Shin? Este es el quinto nombre de los 72 nombres del Creador. Y cuando nosotros leemos Moshe o nos referimos a Moshe o a la Torah, nos estamos refiriendo indirectamente a Mem Hei Shin, la sanidad de los cuerpos. Que esta es la oración o la frase que utilizamos para cuando oramos por alguien y traer sanidad a sus cuerpos. Y digamos sanidad de alguna enfermedad que se pudo haber obtenido a través de comida, de las estaciones, de los cambios climáticos, de todo eso. Mem Hei Shin, cuando nos dijo el Creador, yo soy Ani Yahweh Rofeja, yo soy Yahweh tu sanador. Pero no solo es Mem Hei Shin, si nosotros lo vemos también de aquí para acá, es Hashem. ¿Pero qué es Hashem? Es donde, de hecho, de ahí se deriva el nombre o el subtítulo que le ponen al Creador de Hashem. Pero este Mem Hei Shin es para hacer esa, le vuelvo a repetir esto, para indicarle otra cosa, es para sanar nuestros cuerpos, Mem Hei Shin. Pero cuando una persona fallece, esta es la misma frase para hacer esos rezos de los 7 días y elevar las almas. ¿Cómo utilizamos? Bueno, de ahí el Kadish, porque el Kadish empieza con ese Shemeh, que estaría aquí, Shemeh. Cuando nosotros comenzamos y decimos Yehei Shemeh Rabá, antes de comenzar un Kadish, haciendo esto en relación a cuando una persona fallece. Entonces, cuando la Torah nos dice Asher Diber Moshe, es cuando nos dice que tengamos y que tomemos muy en cuenta, que miremos que la sanidad está en el escrito. Y esto es muy amplio, más que solamente leer el escrito, es ir entendiendo. Pero fíjese, adelante está otro nombre, está Él, y aquí está Shaddai, sanidad sanidad que proviene. Este Shaddai se encuentra dentro de la Sefirá de Yesod. ¿Qué es Yesod? Es Yosef. Que Yosef es el Mashiach. Entonces, en todo caso, el Mashiach ben Yosef. Bueno, ¿qué leeríamos nosotros? Que la sanidad viene del Mashiach ben Yosef. En ese pequeño extracto. Más adelante, el Kol Israel. Aquí hay otro nombre de los 72 nombres. Bueno, es que el escrito, cuando se lee de esa manera, son puras claves. Todo esto son claves. Aquí nuevamente son claves. Bamidbar, mire la palabra Bamidbar, que es la que vamos a leer. Adelantito me dice Abraham, y también me dice Ramah, y también dice Japael. A ver qué significa esto, es muy amplio. Bamidbar tiene una numeración de 248, lo mismo que Abraham tiene una numeración de 248, lo mismo que nuestro cuerpo tiene 248 miembros, lo mismo que hay 248 mandamientos positivos. Cuando leemos esto, nos estaría diciendo que implica el guardar los 248 mandamientos para que nuestro cuerpo no se enferme de otra enfermedad, que es una enfermedad de parte del Creador. No es una enfermedad natural como la que se nos pega acá en este sistema por contaminación, por la comida, por lo que usted quiera. Pero que para este desierto, el único recurso para caminar este desierto, el único recurso es Moshe. ¿Qué es Moshe? Para sanarnos de cualquier situación de nuestro cuerpo cuando quebrantamos alguno de los mandamientos, Mem Hei Shin es el único recurso que tenemos. Bueno, te voy a parar aquí para continuar nuestro tema, porque de verdad estudiarlo con las palabras, con los nombres de los 72 nombres, válgase la redundancia,
es muy benéfico y de verdad no necesitamos explicación, necesitamos traer ejemplos absolutamente de nada. Aquí encontramos todo lo que nos quiere decir el Creador. Es muy amplio, le vuelvo a repetir, porque ya no son palabras, son claves. Aunado que esto podríamos tomarle la gematría o la numeración. Entonces es una amplitud. De hecho, de aquí es donde podemos sacar todos los ejemplos que compartimos con ustedes. No hay otra manera, esto no es revelación, esto es prácticamente entender el escrito. Hay palabras o hay frases o puede haber midrashim, anécdotas o parábolas que tal vez no nos los dice el texto, pero todo lo que yo le acabo de mencionar no dice aquí, pero sí está implícito. Eso es porque yo le traje la cita de Proverbios, que gloria del rey es esconder, gloria de Elohim es esconder sus secretos. Y gloria o bendición de los reyes es empezar a descubrirlos. Pero vamos a entrar a nuestro tema. Le quise traer esto porque en el futuro, si el Creador lo permite, podemos estudiar desde aquí, nada más desde aquí, desde el texto básico y sus diferentes nombres. Bueno, vamos a entrar ahora sí a nuestro pasaje, a nuestro tema. ¿Qué nos habla aquí? Nos habla o cita más bien 7 lugares. Nos dice que estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel del este lado del Jordán en el desierto. Aquí este es un lugar, más que palabras son lugares. Los voy a señalar y los vamos a ver más adelante. Nos dice en el desierto, en Arabá, frente al Mar Rojo, Parán, Tofel, Labad y Hazerot y Disaja. En total son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, no me está narrando algo, me está diciendo sucesos. Recordemos que es una nueva generación, o es un nuevo proceso, o es un nuevo proyecto. Y nos está haciendo énfasis en que hubo 7 lugares donde no pudimos pasar unas pruebas. De hecho, estas no son lugares, son pruebas. Nos dice el escrito que el Creador puso 10 pruebas a Israel. Y no es que lo pruebe, sino son situaciones que tenemos que ir caminando. Y de esas 10, 7 son las que tenemos que trabajar nosotros. Las 3 de arriba, o 3 en total, son, vuelvo a repetir, 10 pruebas. Así como, bueno, también déjeme decirle que a Abraham le dieron 10 pruebas. De ahí que las 10 plagas, todo el 10 significa prueba. Los 10 mandamientos, por ejemplo, las 10 hambrunas que han pasado a través de la historia que registra el escrito. Otro ejemplo de las 10 vacas rojas, que hay 9 y solamente falta una, de acuerdo a la tradición, que ya vino, pero lo dejamos ahí. Entonces fueron 10 pruebas que el pueblo de Israel o las almas no pudieron pasar. Solamente aquí nos dice el Creador que trabajemos 7, porque son las más accesibles de nosotros. ¿Por qué las otras 3 no? Porque las otras 3 están en nuestra conciencia, en ese abrir de lo que, déjeme meter una palabra no común en esto, abrir ese entendimiento, o que la Roja Kodesh nos hable y nos abra nuestra conciencia. Pero nos dice a nosotros que trabajemos esto. Ahora déjeme contarle antes de esto, por la imagen que tengo ahí, que este es el 5º libro de la Torah. Y que cada libro no es solamente porque se quiso dividir, es que cada libro es un nivel donde no es dado. Por ejemplo, en el nivel alto, en el nivel de Keter, nos habla de Bereshit. Aquí nos dice que las semillas. Bereshit es el libro de las semillas. Aquí está Shemot. Shemot es cuando ya se empieza la liberación. Aquí están los Kohanim, aquí están los órdenes, Vayikra. Esto encierra Bamidbar, y lo último es Devarim. Quiere decir que hay 5 libros porque hay 5 mundos. Un libro corresponde a cada mundo. ¿Y por qué le menciono esto? Porque ahora el libro de Devarim, si nosotros vemos que son 5 mundos, pero que en realidad los que se pueden manejar son 4, ya que aquí es la pura semilla, entonces tendríamos ese mundo, pero aquí sería el mundo del Adán Kadmon. No lo quiero confundir con estos términos, solamente se lo dejo saber para que haya una relación a lo que estamos estudiando. Aquí está el mundo de Adán Kadmon, este es el mundo de Atzilut, donde el Creador empieza a crear. Aquí es cuando nos libera, cuando Él libera la energía para hacer sus creaciones. Aquí es el libro de Vayikra, que es Beriyá. Acuérdense, aquí está Aarón, el Kohen Gadol, o sería la madre, que aquí está es Binah.
Entonces tenemos Atzilut, Beriyá, Yetzirah encierra estas 6 Sefirot, que es el mundo de Yetzirah, lo que es creado. Y aquí es el mundo de Asiyah. ¿Pero qué es Asiyah? Es el mundo de la acción. Por eso es que en esta palabra, en este libro, lo que nos deja ver es que pongamos en acción los mandamientos. Descubramos los secretos que están aquí. No es para leerlos, no es para hacernos idolatría de la Torah tampoco, pero es para abrir el rollo, escudriñarlo, y como le mencionaba lo que nos dijo Salomón en el Proverbio 25, descubrir o escudriñar el escrito. Pero solamente déjenme ponerle las palabras, porque todo esto viene bien, pero bien conectado. El libro de Bereshit, la primera palabra con que abre el libro de Bereshit, o cuando abrimos el rollo, la primera palabra que encontramos es Bereshit, así. La primera palabra de Shemot, palabra, no nombre, pero palabra, así abre. Be'elech Shemot, estos son los nombres de los de Israel. Bueno, Be'elech Shemot. El libro de Vayikra, su primer palabra es Vayikra, así empieza, Vayikra. El libro de Bamidbar, el libro de Números, su primer palabra es Vaidaber. Vaidaber Yahweh el Moshe Lemor, vea Marta Algel. Y el libro de Barim abre con esta palabra, Elej. Entonces estas son las primeras palabras de los 5 libros o de las 5 porciones que se divide la Torah. ¿Por qué le cuento esto? Porque hay muchas cosas aquí. Si yo uso las últimas letras así lineales, que son estas, yo uso su numeración y eso es 611, lo mismo que la palabra Torah. Quiere decir que todo esto está muy bien compactado. Torah. Pero si yo usara estas primeras letras, la Bet, que es 2, la Wab, que es 6, la Wab, que es 6, y la otra Wab, que es 6, aquí 6 por 3, 18, aquí es 20, aquí es 21, y es el nombre que le dieron a Moshe allí en Éxodo 3:14, Agya. Es un nombre superior, que ese nombre de Agya es el que se encuentra aquí en Keter. Agya, Asher, Agya. Bueno, solamente le dejé saber eso, porque esta estructura del árbol de la vida es muy importante y lo vamos a encontrar en muchos pasajes del escrito. Teniendo esto en mente, entonces vayamos a lo que nos dice el texto. Nos dice entonces que son 7 lugares que hay que trabajar. Aquí viene un gran reproche y nos dice a la nueva generación, o cada vez que entendemos este ciclo, nos dice, hay 10 pruebas. Sus padres, sus antepasados o ustedes mismos en el cuerpo de Adán no lograron pasar. Y tienen que trabajar en estos 7 conceptos. ¿Cuáles son los 7 conceptos? Aquí está. En el desierto, Bamidbar. Aquí tenemos a Arabá, que son estas cualidades. Esto se le llama Midot, o son nuestras cualidades mal enfocadas. O es un poquito resumir en español, pero podría ser nuestros malos hábitos o nuestros defectos que habría que corregir, teniendo en cuenta que este es Gesed, Gesed es Abraham, pero Gesed significa dar, y asemeja a Abraham, o lo relacionan con Abraham, porque Abraham, usted se recuerda que cuando él estaba en sus tiendas esperaba siempre ayudar a las personas. Entonces, si nosotros somos hasta cierto punto tacaños, es que tenemos que trabajar lo que es dar, lo que es extender la mano, algo similar a Abraham. Tenemos que regresar tal vez a estudiar lo básico de los Sefirot. Pero bueno, en la Sefirá de Gesed está el desierto, está Arabad, aquí tenemos el Suf, Parán, el Maná, bueno, más que Maná, Parán, Labán, Haserot y Disaja. Pero vamos a ver desierto, aquí tenemos. En esta ocasión vamos a ver solamente una. Esto no es Maná, entonces sería el desierto, Arabá. ¿Y por qué le puse aquí? Porque es Parán, es Bein Parán, Uben Tofel. Uben Tofel, aquí debería de ir Tofel. Después del Suf, Tofel, porque es donde sucedió lo del Maná. Por eso le puse aquí el Maná. Que estas son 5, más bien 7 pruebas que no pasamos. La prueba del desierto. ¿Qué fue la prueba del desierto que no pasamos nosotros? El becerro de oro, y es la que vamos a estudiar. ¿Qué es la prueba del Arabá? Es cuando no teníamos
agua cuando nos quejamos. ¿Qué es el Yam Suf? El Yam Suf es cuando íbamos a cruzar el Mar Rojo y dudamos porque detrás de nosotros venía la nube, pero la nube se pone de protección y la columna de fuego, pero atrás venía el ejército de Egipto. Y ahí reprochamos y le dijimos a Moshe, para eso nos sacaste de la tierra de Egipto, para ponernos entre el mar y el ejército, para que nos maten. Y el Moshe ora al Creador y el Creador pues lo reprende y dice, ¿por qué clamas a mí si ya te he dado las herramientas? Ese es el Suf. ¿Qué es Parán? Parán es la etapa de los espías. Cuando ya íbamos a entrar a la tierra de Canaán y de repente pedimos nosotros, le dijimos, Moshe, ¿por qué no envías unos representantes, uno de cada tribu, para que vayan a revisar la Torá, la tierra, cómo está, quién la habita y así hacer una mejor estrategia? Moshe no estuvo de acuerdo. Le dijo Moshe al pueblo, voy a consultar con el Creador, y el Creador les dice, mándalos tú. Yo no estoy de acuerdo porque ellos no iban a entrar, yo los iba a meter. Ellos buscan sus formas de salir de sus problemas, yo los voy a sacar de sus problemas, pero dijo, diles que vayan, mándalos tú, yo no estoy de acuerdo. Y una historia que le conté, que en ese momento se retira la arca que los iba guiando, que no era otra cosa que el Mesías que los iba a meter, o que posteriormente lo señalan como Yahoshua que los iba a meter a tierra de Canaán. Eso es Parán. ¿Qué es Tofel? Es el maná. Cuando después de que se nos acaba el pan ahí en el desierto, comenzamos a decirle a Moshe que no tenemos que comer, y de ahí que viene el maná. ¿Qué es Labán Haserot? Esto es la situación de Korah. Cuando hubo la rebelión, cuando todos nosotros nos dijeron que no era posible, no era lógico, no tenía sentido que solamente Moshe y su familia y su hermano fuera el Kohen Gadol y nadie más. De ahí que se levanta Korah, y eso fue lo que influyó mucho también en las almas. ¿Y qué es Disahab? Aquí, Disahab es que cuando salimos de Egipto traíamos mucho dinero, mucho oro, y eso es lo que nos hizo no entrar a la tierra de Canaán. Ahora, ¿es mal el dinero? Claro que no. El problema es que nos enfocamos más en el dinero y dejamos de hacer el propósito. Esto es en sí, pero solamente esto es lo que nos quiere decir aquí las 7 pruebas que les señalé. Ahora solamente quiero entrar en una porque es muy amplia. Ejemplificar con esto para decirle que ya lo hice. Ahondar más en el asunto es más difícil. Y déjeme decirle por qué. Bueno, tenemos ahí la palabra Bamidbar, que le expliqué un poco en la introducción, es 248. Cuando vemos nosotros 248 Bamidbar, y que Bamidbar se está refiriendo específicamente al becerro de oro, a la idolatría. Bueno, 248 también es Abraham, y 248 son los 248 mandamientos positivos y los 248 miembros de nuestro cuerpo. ¿Y qué tiene que ver desierto? Bueno, le vuelvo a repetir, el Creador nos está diciendo que es el becerro de oro. Cuando nos dice, se recuerdan en el desierto, nos está diciendo, hay una prueba pendiente de ustedes que tienen que trabajar en su vida, y es el becerro de oro. Becerro en hebreo se llama o se dice Egel. Ahí lo tenemos. Becerro es Egel. Ahora podríamos decir que muchos no tenemos problemas con la idolatría. Y podríamos decir y citar prejuiciosamente o juiciosamente que muchos pueblos tienen idolatría. Déjeme decirle, y tal vez tenga razón si está en forma contraria a lo que le voy a decir. La forma en que me lo deja saber la Torá, que es la idolatría, no es lo que se nos ha dado a conocer. Es en parte, claro, que no debemos hacer idolatría, no debemos de tener ídolos. Eso es obvio y es por sentido común. Pero ¿cuál es la esencia de ese Egel? ¿Cuál es lo que me quiere decir? ¿Cuál es el secreto que esconde el rey, el creador, y que el rey tiene que abrirlo? Bueno, esto no es un gran secreto porque lo hemos estudiado. Secreto es ir más al fondo, pero un breve secreto que puedo decir. Egel es un acróstico. Egel es esto. Para la Torá que me lo está dictando, Egel es un acrónimo de 3 letras. Ayin,
con el cual comienza la palabra Ain Hara, que es la envidia o es el mal de ojo, como quiera usted llamarlo. La Gimel es Gilud Arayot y son las relaciones prohibidas. La Lamed es la Shon Hara, que significa hablar mal o difamar. Bueno, ¿es malo tener un ídolo? No sabemos hasta qué porcentaje es tener un ídolo, de acuerdo a la Torá. Lo que sí es malo es ser idólatra. ¿Y qué es ser idólatra? Es tener envidia de los demás. Es codiciar lo que no es nuestro. Idolatría es hacer o tener relaciones prohibidas. Idolatría es difamar o hablar mal de las personas. Y cuando hay idolatría, entonces la Shejina o la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo se separa de nosotros, lo mismo que aconteció por causa del becerro de oro. Las tablas se rompieron y regresaron a su posición original de donde fueron traídas. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando nosotros tenemos envidia o mal de ojo, codiciamos lo ajeno, cuando tenemos relaciones prohibidas, cuando hablamos mal, cuando difamamos, cuando decimos mentiras, cuando exponemos a alguien, en ese momento se retira de nosotros la Ruach HaKodesh, aunque no lo creamos. Y para arreglar esto es toda una situación grande, porque de ahí entonces, cuando somos idólatras, nos hacemos leprosos. Y para restaurar o limpiar un proceso limpiar un leproso es un gran proceso que se tiene que llevar a cabo. Eso es idolatría. Y lo que nos está diciendo aquí entonces Moshe, hay un gran trabajo que tienen que hacer ustedes con respecto a la idolatría. Eleja de Barín, Asher Diber Moshe, Al Kol Israel, Be'erev Hayarde, Bamidbar. Tienen que trabajar mucho en sus vidas en la idolatría. Le vuelvo a repetir, no nos está diciendo no vayas a misa, no vayas a las peregrinaciones. Eso es por sentido común que no lo tenemos que hacer. Pero un poquito más allá es no envidies a nadie. La envidia es falta de fe. La envidia es pensar que a aquella persona le dieron algo mejor que a mí y que yo también merecía eso y que yo lo debo de tener. Y el Creador me diría, bueno, es que a esa persona le diste, digámoslo así, habilidades o esta economía porque él tiene un trabajo específico que hacer. A ti te di otras cosas porque tu trabajo es diferente, es específico. Decirle que no me dio un carro grandote como aquel es decirle, no tengo fe, no te creo el trabajo que me enviaste. Para decir, es que él necesita ese carro, tú necesitas otra cosa para avanzar. Por eso es que esto es pecado, esto es idolatría, esto es duda. Y dice que la duda es similar a la idolatría. Es que nos están hablando de lo mismo. Que es entonces, para ir cerrando aquí este trato, que es la idolatría, que es el becerro de oro, es un egel, y egel es cuando tenemos envidia, cuando tenemos relaciones prohibidas, cuando hablamos mal, es la shon hara, difamar, hablar mal, hacer chismes, lo que usted quiera. En ese momento somos idólatras y la Ruach HaKodesh se separa de nosotros y es muy difícil que vuelva. Y eso es hasta engañoso. Porque entonces, si yo acabo de difamar, acabo de envidiar, acabo de tener relaciones prohibidas, no puedo decir que el Creador me habló. Esa es una mentira. Y ese es en mi mente que yo estoy pensando eso. De acuerdo al escrito, la presencia se ha retirado de mí, pero es solamente un estudio, si así lo quiere tomar. Vamos a ver ahora, un poco la gematría de esto. La gematría de Egel es 70 y 30, son 100. Y 3, 103. Pero vamos a cambiar el número. Lo que nos va a dar el número es exactamente lo que nos está diciendo aquí y el gran problema que tenemos que superar como humanidad y en forma personal. Si usted no tiene este problema, qué bueno, qué bueno. Si usted no tiene este problema, qué bueno, es muy poco lo que tiene que arreglar. Si no tiene este problema, qué bueno, porque prácticamente pues ya se va a ir de este sistema porque no hay nada más que hacer, al menos en esta parte del escrito. Si nosotros cambiamos 103, cambiamos un poquito los números, nos da 130 y aquí encontramos muchas cosas muy interesantes. 130 y inmediatamente nos salta un pasaje de la Torá que es 130 y porque esto viene relacionado con la idolatría, con la envidia, con la difamación y con las relaciones prohibidas.
Adán tenía 130 años cuando nació su hijo. A ver, 130 años. ¿Y qué pasó durante todos esos 130 años? Déjeme contarle que el Midrash nos dice que Adán se separó de Jawá 130 años. Bueno, Adán le echa la culpa a Jawá por la caída, porque nos sacaron del jardín del Edén. Y la parte llamada Adán se separa de Jawá por 130 años. Después de los 130 años se vuelve a unir a su esposa. A ver, no se unió a su esposa por 130 años. Después se vuelve a unir, aquí dice, cuando nació su hijo, al que llamó Set. Es muy interesante esto. Y se le parecía en todo. A ver, ¿los demás no se le parecían en todo? ¿Caín y Abel no se le parecían en todo? No se le parecían a Adán. Y aquí lo especifica muy bien. ¿Pero por qué me deja saber que se parecía en todo? Es que Caín no se le parecía nada. ¿Por qué? Bueno, Jacob me lo deja saber. Porque Caín era hijo de la simiente o de la serpiente, de la simiente del mal. Y Abel era una mezcla entre la serpiente y entre el Adán. Por eso esos dos hijos no se parecían a Adán. Y aquí lo especifica, lo dice muy claro. Set sí se le parecía en todo. Este sí era un hijo directo. Y los otros hijos, bueno, eran indirectos. Era una mezcla. Pero aquí este hijo se le parecía en todo. ¿Y qué pasaron esos 130 años? Adán, al no estar unido a su mujer, a Jawá, nos cuenta el Midrash que le dio paso a miles de demonios. Seres o energías sin cuerpo. Después de 130 años ya había engendrado todo eso. De ahí que me está diciendo a mí esta clave. A ver, déjeme decirle, sin entrar tan a fondo, que Adán tuvo relaciones prohibidas durante 130 años y que llenó el mundo de demonios hasta que nace su hijo Set. Es cuando culmina o cuando se cierra ese ciclo. Pero déjeme decirle esto. Aquí nos dice 130 años. Adán nos dice que tenía que vivir 1000 años y 70 se los iba a dar a David, como ya lo hemos visto en algunos otros estudios. Quiere decir entonces que Adán solamente vivió 930 años. 130 que estuvo separado, entonces solamente 800 años estuvo con Jawá. Pero este 800 años es la esfera número 8, pero no nos vamos a meter ahí. Solamente porque le traigo esto a David. Porque con David pasó algo similar. Déjeme contarle, teniendo esto en cuenta entonces. 130 años quiere decir que hubo envidia, hubo difamación y hubo relaciones prohibidas de parte del Adán. ¿Y quién es el Adán? Nosotros mismos. Todas las almas somos Adán, estamos dañados. Por eso lo primero que nos dice Moshe, tienen que arreglar esto que en el jardín del Edén o ahí en Adamá tuvieron problemas. Arreglen todo lo que se refleja en el desierto. Todo lo que hicieron en el jardín del Edén o en Adamá, tienen que arreglarlo porque no lo han arreglado. Déjeme ponerle otra gráfica, porque teniendo esto en cuenta, a Moshe también le pasó lo mismo. Es interesante cómo concuerda la Torá. ¿Por qué a Moshe le pasó lo mismo? Bueno, recordemos nosotros que Faraón había dictaminado, había sentenciado que todos los niños fuesen muertos por consejo de Bilán, de Yetro y de Job. Que fue Job específicamente, pero Bilán también intervino ahí. Los consejeros de Faraón, que dijo que mataran a todos los niños. Al saber esto, Ará, el esposo de Jocabed, se separa de Jocabed. Y dijo, ¿para qué vamos a tener hijos si todos los va a matar el Faraón? Y de ahí interviene Miriam. Miriam le dijo, padre, tú eres peor que el Faraón, porque Faraón solamente dijo que los niños, los varones, fueran muertos o tirados al río. Y tú al separarte de mi madre, estás negando no solo la entrada de posibles niños, pero también de posibles niñas.
Y bueno, esto lo hizo reaccionar a Aram. Le estoy contando el Midrash. Esto hizo reaccionar a Aram, el padre de Moshe, y se volvió a unir. Pero es que esta es lo mismo que pasó en el jardín del Edén. Aram deja a Jocabed, Adán deja a Jagua, y después se vuelven a unir, y a la unificación de Adán y Jagua nace Set, y a la unificación nuevamente de Jocabed y Aram nace Moshe. Y nos dice que cuando nace Moshe una gran luz apareció. Pero el dato de 130 es que Jocabed tenía 130 años. Moshe nace de una manera milagrosa. Lo mismo que Isaac, lo mismo que el Mesías. Milagrosamente nace Moshe. Vuelvo a repetir, Jocabed tenía 130. Pero a ver, tenía ciertos 130 años. En el secreto tenía 130 años. Quiere decir que venía reparando lo que hizo Adán y Eva. Por eso nos cuenta que tenía 130 años. El Midrash me cuenta entonces que hubo 4 protagonistas: Jocabed, Miriam, Moshe, y que al nacer Moshe hubo una gran luz. Esto es una parábola también. Es difícil abrir esta parábola, difícil por el tiempo que nos lleva. Jocabed es la madre, Jocabed. Miriam, la hermana, Moshe, y la gran luz que se iluminó, o la gran luz que entró para acabar con los demonios que fueron engendrados. Ahora déjame ponerle números a esto. Es muy interesante. ¿Qué es Jocabed? Jocabed no es otra cosa que Yod-Kabod o Yad-Kabod. ¿Qué es Kabod? La gloria de Yahweh. La numeración de Jocabed tienes 42. Haciendo alusión, pero solamente lo voy a decir esto porque, mire, yo a veces me escucho mal al decirle que son cosas y que no podemos abrirlas. No es que no podamos abrirlas, es que de cada palabra surgiría un tema. Por eso lo voy cortando y por eso lo voy diciendo que no nos vamos a meter en eso, porque sería desviarnos del tema. 42, usted se recuerda que Mateo, el libro de Mateo, nos habla de 42 generaciones. Pero esto es conectado al Mesías, porque a la generación número 42 nacería el Mesías. Bueno, curioso porque Jocabed, su numeración es 42, y Jocabed no es otra cosa que la Shejina, es Yod-Kabod, es la gloria de Yahweh, es la Shejina, o es la Roja Kodesh, o el llamado Espíritu Santo, que a la generación 42 vendría a traer al Mesías. Pero déjeme, me sigo aquí. Aquí tenemos a la suma de Jocabed, tiene una numeración de 42, Miriam una numeración de 11. Miriam es un tema interesante también, Jocabed es un tema interesante, Moshe es un tema interesante, lo que le hablé en la introducción, y Or también es una cosa impresionante. Pero si le ponemos los números y los sumamos, nos da 884. Ahora, si estos 884, estos 4 personajes quieren eliminar la negatividad de 130, la negatividad del becerro de oro, tenemos que usar estos recursos. Si a 884 le quitamos 130, nos da 754. ¿Y cómo hacemos para quitar toda esa negatividad? No hay otra manera más que Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque Yeshua HaMashiach tiene la numeración de 754, lo mismo que me da aquí. Yeshua tiene una numeración de 391, la Hei de 5 y Mashiach de 358. La única forma de contrarrestar la idolatría es a través del Mesías. De ahí que yo le puse al principio Kabod Elohim Haseter Davar, Bekabod Malachim Bajikur Davar. Gloria de Elohim es encerrar los secretos, y la gloria de los reyes es descubrir esa palabra. Y le hago énfasis porque Yahshua dijo: escudriñen el escrito. La Torah habla de mí, el rollo habla de mí, constantemente está hablando de mí. Y decirles que no te encuentro, yo leo en español o leo la traducción, sí, podemos poner todos nuestros argumentos,
y nos dice: escudriña el rollo y ahí me vas a encontrar. Y al menos en esta parashá hemos encontrado lo que nos quiere decir, que el único que puede sanar y todo, estos 7 midot que tenemos dañadas, es el Mesías, pero específicamente esto puede trabajarlo. Ahora, es que también yo le dije que Moshe sufrió esto, los 130 años que se separó, pero también David sufrió esta misma situación. Pero a ver, es que esto viene empalmado. Déjeme le cuento esto y voy terminando el tema. ¿Por qué David? Porque el padre de David era de la tribu de Judá, era un líder en aquella ocasión. Era un líder. Estaba en el Sanedrín. Pero la madre de David no era de la tribu de Judá. Entonces era de extranjera. Pero no solo era extranjera, la abuela de David era extranjera, era Ruth la moabita, idólatra. Y eso se le quedó estigmatizado al padre de David, porque constantemente en el Sanedrín le decían: bueno, ciertamente tus opiniones sí sirven, tienes razón, pero tú tienes un rol un poco diferente por tu descendencia o tu ascendencia, tú eres de Moab. Y hasta cierto punto se traumó el padre de David, dice ahí, y dejó a la madre de David. La dejó, lo mismo que Adán y lo mismo que Abraham. La abandonó. Y dijo: es que constantemente en el Sanedrín me echan la culpa por mi pasado. Y dejó a su esposa. Pero esa noche, cuando se iba a ir la esposa, el padre de David, nos cuenta el Midrash, que estuvo con otra mujer. Pero es que esa otra mujer se puso de acuerdo con la madre de David. Y le dijo: ciertamente, pues ya mi esposo me abandonó, me corrió, en pocas palabras. Déjame estar una noche con él. Bueno, tomó el lugar de esta mujer que iba a estar con el padre de Isaí, con el padre de David, y quien estuvo, la mujer que estuvo con el padre de David era la madre de David. Y de ahí sale embarazada. Y entonces cuando se dan cuenta, se va, la madre de David se va porque ya la había corrido su esposo, por esos complejos de que pues tengo una descendencia o ascendencia de Ruth, complejos, estima baja, que un día vamos a estudiar ese tema. Estima baja, que el que dirá de la gente, que no me aceptan, mente débil, pero bueno. Se entera después el padre de David que su ex esposa o su ex pareja, como quiera usted llamarle, está embarazada. Está embarazada y le dicen en el Sanedrín: mira tu esposa, la que tenías, la que te decíamos, está embarazada. Y nace David y nace rojizo. No se parecía nada al padre. Nace rojizo David. Y era una vergüenza, porque a David le dicen bastardo. Y David pasa con ese complejo siempre porque él pensó que era bastardo. Su madre no le dijo que no era bastardo, que era hijo legítimo. Y los hermanos de David lo menospreciaban, y David lo cuenta en sus salmos. Mis hermanos eran muy bien parecidos y yo siempre estaba en una esquina, no era bien recibido, era la vergüenza de la familia, era un bastardo. Y los hermanos le dicen al padre: es que no puedes tener aquí a este hijo, este bastardo. Lo recogió, le dijo el padre: no puedes tener este bastardo aquí. Bueno, se vuelve a juntar y le dicen a los hijos de David, a su padre: manda a este chamaco, a este rojizo, a este bastardo, mándalo a cuidar el ganado para que se lo traguen las fieras y nos quitemos este oprobio, esta vergüenza que ha traído David a nosotros. Y así lo hizo. Le hizo caso. El padre de David, con mente débil, obedecía todo lo que le dijeran. Lo mandó allá. Y es ahí la historia que David pues era pastor y que mataba bestias y fieras salvajes y todo eso.
Cuando viene el profeta, cuando el Creador le dice al profeta, ve a ungir, ve a la casa de la familia de David y úngeme uno de sus hijos como rey. Se recuerda que empiezan a pasar sus hijos, el primogénito, el mayor, dice, este tiene finta de rey. Y dijo, no, este no es. No estaba David. David andaba ya que lo matara una fiera, que fuera eliminada la vergüenza. Y le dijo al profeta, ¿son todos tus hijos? Pues sí. ¿No tienes otro? Y el profeta dijo, ahora sí, me va a exhortar el profeta, porque este es hijo de fornicación, este es hijo de adulterio, este es bastardo. Dice, pues sí tengo otro, pero mándalo traer. Si no lo traes, no podemos empezar la ceremonia, no puedo comer contigo y tengo que regresar. Y ya mandan a traer a David. Y cuando el profeta mira a David, dice, es este. Y piensa el padre, pero este es un bastardo. ¿Cómo es posible? El profeta se está equivocando, este es un bastardo. Y dice el profeta, este es el ungido. Y en ese momento sale la madre de David y dice, no es bastardo. Le dice al padre, este es tu hijo. Y ya le cuenta la historia. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque sucedió lo mismo hace 2000 años. Una pareja, Miriam, queda embarazada y también Joseph la quiere dejar. Pero el Malak le dice, no lo hagas, no lo hagamos, tenemos que cerrar ese círculo, no lo hagas. Y no la dejó, pero al Mesías lo llamaron bastardo, hijo de fornicación. Y hasta la fecha le siguen diciendo, pero no han entendido cuál era el secreto. Ahora, me salgo ya de eso porque las historias, podríamos continuar con las historias. ¿Qué tenemos que hacer teniendo ya en mente esto? Que hay que trabajar estas áreas, hay que trabajar el desierto, el becerro de oro. Hay que trabajar nuestras quejas cuando pareciera que no tenemos todo lo que queremos o no todo lo que necesitamos. Tenemos que también enfrentar cuando los mares no se abren y solamente hay que tener paciencia. Hay que enfrentar todo lo que son dudar, estas son las espías. Hay que, cuando no tenemos algo que comer, cuando no hay pan, hay que superarlo. Hay que superar la duda de Korah, de que porque a algunos sí les das y a otros no les das, y también lo de el Dios dinero, que nos jala mucho acá y que atrae, pero que también es interesante. ¿Cuál es el remedio de todo esto? Yo ya lo dije, lo acabo de mencionar, el Mesías, pero vamos a verlo con el profeta Isaías, que nos dice. Esto es lo que tenemos que tener. El profeta Isaías nos dice de esta manera: saldrá una vara del tronco de Isaí, la historia que le estoy contando. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es este? Es Yeshua HaMashiach. ¿Quién es el tronco de Isaí? Es la Roja Kodesh, es Jocabed. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. A ver, no va a retoñar de las raíces de Isaí, sino del tronco, la vara seca, de un vientre cerrado. Un vástago retoñará de sus propias raíces. No intervendrá Isaí, no nacerá por la semilla de un hombre, vendrá por Jocabed, por la gloria o la Shejina del Creador, y esa energía se va a manifestar en carne. Esto es poco inusual y no es creíble para algunos. No nos interesa mucho si crean, así está el escrito. Tal vez hay uno arrogante, grosero, pero no es convencer a la gente, es exponer el escrito. Quien nos tiene que convencer es el Creador mismo, no una clase. ¿Por qué? Porque este ser, el Mesías, iba a tener los 7 antídotos para estos 7 problemas que no logramos superar en una forma de Adán. ¿Cuál es primero? Ruach de Yahweh. Él nos va a mandar este Ruach de Yahweh para escudriñarnos todo lo respecto al desierto, al becerro de oro. Ruach Jokma, Binah, Ruach Atza, Gebura, Ruach Da'at, Beyirá, Yahweh. Que reposará el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y temor de Yahweh. Con estas 7 energías
derivadas del Mesías, que son las que Él adquiere para dárnoslas a nosotros, podemos nosotros contrarrestar estos 7 problemas que no logramos superarlos. Y digo, no logramos, no en general, estoy hablando conforme a esto nada más. Si usted logró esto, qué bueno. Esto es lo famosamente llamado los frutos o los dones de la Ruach HaKodesh, que son 7. Entonces, tenemos que utilizar estos 7 dones o estos 7 recursos del Mesías que iban a estar en Él y que Él los iba a dejar en nosotros para lograr trabajar cada una de esas áreas, lo que nos menciona Moshe al inicio de esta parasha. Hay mucho que explicar, adentrarnos tal vez más. Lo haremos en su momento, si el Creador así lo permite. Gracias por estar con nosotros, gracias por su atención. Solo le pedimos que comparta esto, ayúdenos a hacer nuestra tarea. Nos dicen aquí en los videos, denle un like, pero si no le gusta, también denle un dislike. No me gustó, porque también tiene razón de hacerlo. No tiene que ponerle un like, póngale un dislike o póngale algo, un comentario, algo. Siempre escuchamos sus comentarios. A causa del tiempo es que no los contestamos, pero a veces sus preguntas son muy específicas y su pregunta no es un sí o un no o no sé, es todo un tema, es todo una exposición, como cada palabra tiene una gran exposición, pero estaremos trabajando poco a poco y gracias por visitarnos, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.